En esta entrega hablaremos sobre las lenguas en España, la formación y la evolución y sus variedades dialectales. Ya habíamos introducido este tema en otro vídeo que había hecho sobre las variedades de la lengua, donde os dejaré un link en la descripción. Yo soy Catalina Montero y este es el canal de clases de lengua y literatura. Espero vuestros likes y que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho todavía. Empezamos. España ha sido a lo largo de su historia un país multilingüe. En algunos periodos la política ha intentado, sin conseguirlo, disfrazar esa realidad. Hoy en día, su mapa lingüístico se compone de tres lenguas derivadas del latín, el español o castellano, el catalán y el gallego. Encontramos otra de origen desconocido, como es el vasco, y dos dialectos históricos del latín, como es el leonés y el aragonés, aparte de toda la división dialectal de cada una de estas lenguas que hemos hablado. La Constitución de 1978 reconoce este carácter multilingüe de nuestro país, una lengua estatal que se habla en todo el territorio y otras tres vernáculas que se hablan y son cooficiales en las comunidades bilingües. Aquí en la Constitución española, en el artículo 3, sobre las lenguas españolas, dice: el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y tres, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Tenemos que decir, además, que una buena parte de la historia de las lenguas de España es común. Hay siglos que son especialmente oscuros por la escasez de datos que tenemos, y hay que señalar siempre una llegada, o sea, un antes y un después de la llegada del latín. De lo prerromano apenas se sabe algo y los investigadores tienen un gran interés y se han centrado en determinar qué ha podido quedar de esas lenguas prerromanas en el latín, ¿no? Em, es es la implantación del latín de cualquier manera el fenómeno que inicia este proceso histórico que desembocará en estas tres lenguas como es el español, el catalán y el gallego. Ahora bien, también hay que decir que la romanización varió según las zonas y no se desarrolló rápidamente. La decadencia cultural y política del imperio tuvo además correlato de la fragmentación del latín hablado, un proceso que se aceleró a raíz de las invasiones de los pueblos germánicos. Estaba constituida en un principio, allá por el siglo VIII, por un conjunto de condados pertenecientes al reino astur-leonés. Alfonso I dispuso en el extremo oriental de su territorio una serie de construcciones llamadas Castella, que con ellas intentaba detener las incursiones musulmanas. Dichos condados además gozaban de ciertos privilegios, como el sistema de repoblación denominado presura, por el cual el rey concedía la tierra a aquel que la quisiera siempre y cuando se comprometiera a labrarla. La estructura social de esta nueva población se caracterizará por estar integrada por hombres libres, pero obligados a obedecer la legislación leonesa. Poco a poco los condes castellanos intentan independizarse de León y lo conseguirán por el siglo XI. El primer rey fue Fernando I, hijo de Sancho el Mayor de Navarra. El momento más importante de esta época de orígenes es el de la reconquista de Toledo en 1085.
Desde siempre se ha sostenido que el castellano fue la más innovadora entre las variedades romances de Hispania y en los primeros siglos del castellano podían distinguirse en las zonas dialectales siguientes: la zona norte o primitiva de Cantabria, el sudeste del condado castellano bajo la influencia del habla riojana y Burgos. El siglo XII viene caracterizado en lo político y lo social por importantes hechos. Por ejemplo, se afianzan las diferentes nacionalidades. Es una época en la que se da una mayor división política desde que comenzó la Reconquista. Asistimos a un nacimiento de una fuerte burguesía que está opuesta a la nobleza y el clero. Mientras que al comienzo del reinado de Alfonso VII podían distinguirse entre tres grandes núcleos políticos, como es el Condado de Barcelona, el Reino Navarro-Aragonés y el Reino Castellano-Leonés, a su muerte nos encontramos con cinco: Portugal, León y Galicia, Castilla, Navarra y Aragón con los condados catalanes. Además de estas divisiones internas, existían cinco fronteras políticas y, por tanto, lingüísticas. Pero la Reconquista continúa su progreso. Los reinos cristianos se enfrentan con almorávides y almohades, consiguiendo extenderse hacia el sur de una manera ostensible. Algunas de las plazas ganadas son posteriormente perdidas y las conquistas de los distintos reinos cristianos están sujetos a pactos. De ahí que bajen en bandas verticales con las repercusiones lingüísticas que ocasiona esta circunstancia. Con el empuje de los avances territoriales surge también una ideología de cruzada, con un fuerte desarrollo de la agricultura. Aumentarán la producción y las rentas, mejora asimismo el comercio, que llevará también un contacto más fluido con las zonas, que será también un contacto cultural, por supuesto. Entonces, podemos hablar a partir de aquí de una secularización cultural. Aparecen nuevas formas literarias, no solo en latín, sino también en romance, y frente a la historiografía latina escrita en los conventos surgen nuevos géneros que reflejan los ideales cortesanos y caballerescos de la aristocracia feudal y de otros grupos sociales. En cuanto a la épica, puede que ya existiera con anterioridad a la conservada, de manera que el Cid vendría a representar la culminación de un género con escasos testimonios. El romance se extiende a otros campos de la cultura, y los clérigos que también participarían de esta corriente literaria difundieron obras poéticas referidas a la vida de los santos y a obras piadosas escritas en romance. Si entre latín y romance las diferencias son considerables, entre los distintos romances peninsulares se mantienen muchas similitudes, lo cual permitía también la intercomunicación. Por un lado, tenemos que hablar que el peso político de cada reino también supondría una fuerte presión sobre los demás dialectos política y culturalmente. Así, el castellano se impondrá de tal manera que en obras de otros dialectos aparecen frecuentes castellanismos. En los siglos entre los siglos XI y XIII también se constata la influencia de otras lenguas, sobre todo del francés y del provenzal, motivadas quizás por las relaciones políticas, religiosas y comerciales establecidas en la época, además de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, que influyeron de un modo determinante, ¿no?, con la creación de nuevas poblaciones a lo largo del camino francés. El siglo XIII es uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Queda casi concluida la Reconquista, en cuya empresa se unen los reinos cristianos con el apoyo de naciones extranjeras, ¿no? Los francos, no obstante, acabaron retirando su apoyo, acabando de esta manera de toda la influencia de la que hemos hablado anteriormente.
Tras la victoria de Navas de Tolosa, Fernando III ocupará la totalidad, ¿no?, del valle del Guadalquivir, y la conquista de Sevilla de 1248 cierra ya una serie de victorias. Y Alfonso X fue nombrado rey de Murcia. En este periodo sigue siendo destacada la labor de las escuelas de traductores. El latín sigue siendo la lengua que se imparte durante las clases en la universidad, ¿no? Y en cuanto al léxico, se produce un gran desarrollo en este momento gracias al mester de clerecía, donde se amplía el vocabulario por la creación literaria de carácter culto. En el siglo XIV, el trabajo de las escuelas disminuyó en intensidad y redujo su campo de acción. Fuera de la corte, la actividad literaria culta se dedica a lo didáctico moralizante, ¿no? Y empezamos a contar como autores como al arcipreste de Hita o don Juan Manuel. Os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces a los vídeos de esta época. El castellano del siglo XV está marcado por un nuevo rumbo cultural que supone el movimiento humanista. Dante, Petrarca y Boccaccio empiezan a ser leídos e imitados, y crece el interés por el mundo grecolatino, y la antigüedad empieza a ser vista como un ideal superior, con el consecuente desdén por todo lo medieval. Entre los siglos XV y XVI, los historiadores de nuestra lengua han señalado la existencia de una época de transición denominada español neoclásico, preclásico. En la corte enseñan humanistas y muchos autores que vienen de Italia, son procedentes de Italia. Hay que señalar, como hemos dicho, hay que señalar la labor de Nebrija con su vocabulario y la gramática de 1492, y también a Cisneros, que funda la Universidad de Alcalá. Además, en esta época tenemos un instrumento fundamental para el desarrollo de conocimientos, que es la imprenta. En los siglos XVI y XVII, la función de potencia mundial que le correspondió al reino unificado por los reyes católicos, en manos de Carlos I se traduce en la extraordinaria difusión que alcanza la lengua española. Su literatura es leída y traducida en Europa, y las conquistas en el Nuevo Mundo trasplantan la lengua al otro lado del océano. Dentro de la península, la lengua literaria se unifica, quedando así restringida toda la lengua vulgar, no al ámbito familiar. Entre los autores más destacados de esta época encontramos a Garcilaso de la Vega. Y el acontecimiento más relevante del español en los siglos XVIII y XIX es sin ninguna duda la fundación de la Real Academia Española en 1713, que publica la gramática, y que esta obra permite la normalización del español, que no había sido antes posible. En 1815 también fue cuando se queda fijada definitivamente la ortografía. Hay que decir que además encontramos una serie de dialectos históricos en torno al castellano, que son el astur-leonés, aragonés, andaluz, canario, murciano y extremeño. Bueno, pues ahora le toca el turno al catalán, ¿no?, que tras el castellano es la lengua de mayor difusión y en número de hablantes de España. Actualmente el catalán se habla en Cataluña, salvo en el Valle de Arán, que pertenece lingüísticamente al gascón. Se habla en Valencia, en las Islas Baleares, en el Principado de Andorra, donde es lengua oficial, y en la ciudad del Alguer, en Cerdeña. Ha sido desde siempre, ¿no?, un tema controvertido, ¿no?, porque nadie duda del origen latino de esta lengua,
pero su situación geográfica lo han relacionado estrechamente con los romances ultrapirinaicos más que con los hispánicos, ¿vale? Entonces, el catalán, vamos a decir que surgió de la denominada Cataluña Bella, en los condados creados por la marca hispánica, que era una zona de contención y de control en los Pirineos, con lo que los francos detuvieron la penetración de los musulmanes. Esta circunstancia explica la dependencia política respecto del reino carolingio observada durante los siglos VIII, desde los siglos VIII al X. La influencia cultural y lingüística, sin embargo, duró más tiempo. Y los condados van ganando, a partir del siglo X, van ganando más autonomía cuando se incrementan sus relaciones políticas, comerciales y culturales con el Al-Ándalus, cuya ciencia transmitieron a Europa y a los demás reinos cristianos de la península. Desde el siglo XIII se intensifica la expansión cultural y por ende lingüística. Jaime I reconquista los reinos de Valencia y Mallorca, zonas donde el catalán sustituyó al árabe. Y en el siglo siguiente el reino aragonés se expande por el Mediterráneo y se anexiona Sicilia, Cerdeña, Nápoles, se fundan los ducados de Atenas y Neopatria. Y en Cerdeña el catalán fue lengua literaria bajo la dominación de la Casa de los Saboya. En el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión, se acentúa el declive del catalán. La Real Cédula de 1768 dispuso que la enseñanza de las primeras letras habría que impartirse en castellano, lo cual, pues, lógicamente provoca este declive de la lengua catalana. Pero en el siglo XIX cambia esta situación, ya que la ideología inherente a la época romántica condicionó que se tomara interés por lo propio y por lo pasado. Entonces el catalán empieza a ser oficial junto con el castellano. Y además se sigue manteniendo estas dos lenguas oficiales hasta la Segunda República en el siglo XX. Sin embargo, ya la guerra civil echa por tierra todo lo que se había ido creando de manera paciente y los años posteriormente después, como todos sabemos, fueron de represión. Y poco a poco, ya en los últimos años del siglo XX, la lengua catalana ha ido recobrando poco a poco posiciones perdidas, incluso ganando otras nuevas, como les ha pasado a las otras lenguas de España. El gallego es la tercera lengua romance española, actualmente se habla en Galicia, reconociéndose su oficialidad. Y en la parte occidental también de Asturias, León y Zamora. Tras la fragmentación del Imperio Romano, la zona constituyó el núcleo del reino suevo, pueblo germánico que había penetrado en la península a principios del siglo V junto a vándalos y alanos. Una vez hubieran llegado los árabes, se integró como parte del reino astur-leonés en el reducto cristiano occidental. La zona de donde surgió el gallego, ya en época medieval, gozaba de gran prestigio cultural, ya que el rey Alfonso X se considera el autor de las cánticas en gallego. Además de ser Galicia, esta región, el lugar escogido para la educación de los infantes leoneses. Y añadimos también que Santiago representaba el centro de peregrinación más destacado de Occidente. El territorio de Galicia se extendió hacia el sur con el proceso de la Reconquista, hasta que un acontecimiento que en principio pudiera ser anecdótico alteró radicalmente la trayectoria histórica y lingüística que hubiera llevado al gallego a unas circunstancias normales. Hablamos del episodio en 1088 que Alfonso VI dona a Ramón de Borgoña el condado de Galicia,
y en 1093, no 1900, 1093, se constituye el condado portucalense, el territorio que se da entre el Miño y el Mondego. Entonces, de esta manera se ponen estas bases de la nación portuguesa, que nace en realidad en 1128 con la proclamación como rey de Afonso Enríquez. Al principio, la lengua que se hablaba en el norte y al sur del Miño era la misma, pues se trataba de una separación política. Pero conforme avanza Portugal hacia el sur, el portugués se convierte en lengua nacional y el gallego se ve más progresivamente reducido. Durante la Baja Edad Media y en adelante, la monarquía castellana y la Iglesia impulsan el uso del castellano en la zona, mientras que labradores, marineros y pequeños comerciantes no dejan de hablar su lengua. En el siglo XVIII, la castellanización y la paralela desgalleguización se intensifican al hacerse obligatoria la enseñanza en castellano, lo mismo que ocurría con el catalán. Y se oyen, no obstante, las primeras voces en defensa del gallego. Si bien hasta entonces no ha cesado este proceso, dada la identificación castellana con el ascenso social que significaba, a partir del siglo XIX, gracias al interés por lo vernáculo y por lo peculiar potenciado por el romanticismo, se habilita el gallego como lengua literaria. O sea, sucede lo mismo que con la lengua catalana que acabamos de hablar. Y en 1860, además, se produjeron varios hechos relevantes para la historia de la lengua gallega. Por ejemplo, estamos hablando de la celebración de los Juegos Florales en La Coruña en 1861 y un año más tarde la publicación del álbum de caridad, o en 1863 los cantares gallegos de Rosalía de Castro. Entonces, esta preocupación por el gallego llevó aparejada también la publicación de las primeras gramáticas y diccionarios gallegos. Pero el cambio realmente importante no llega hasta las dos primeras décadas del siglo XX, cuando toma conciencia de esto el campesinado y aparece el nacionalismo. En 1916 se publica el Manifiesto Nacionalista de Antón Villar Ponce y se constituye la primera Irmandade da Fala con el objetivo de trabajar a favor de la lengua gallega. Durante la Segunda República se aprobó un Estatuto de Autonomía de Galicia, donde en su artículo 4 se declaraba que serán oficiales tanto el castellano como el gallego, aunque con el alzamiento del general Franco no llega a entrar en vigor, y desde 1939 la situación cambia a peor drásticamente, ya que la escuela, la iglesia, la administración y la radio emplean de manera exclusiva el castellano. El vasco o euskera se habla en el País Vasco, en Navarra y en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Existe un acuerdo en reconocer que el vasco representa el único resto de lengua pre-indoeuropea hablada en Europa. Parece ser que la extensión primitiva del vasco en la época anterior a la llegada de los romanos era mayor y bien distinta a la actual, ya que llegaría hasta el Mediterráneo por ambas vertientes de los Pirineos y hasta el valle del Ebro por el sur. Los territorios del norte, como sabemos, fueron tardía y superficialmente romanizados. Durante la Edad Media, el vasco entró en contacto muy directo con el castellano, ya que los pobladores de esta zona contribuyeron decisivamente a la reconquista iniciada en vigor por los entonces diminutos condados castellanos. El siglo XVI vio la luz el primer texto literario vasco, que es el Linguae Vasconum Primitiae de Montset Bernat de Chapert.
La reforma desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del vasco escrito, pues aunque no llega a triunfar, al menos movió que los eclesiásticos católicos se preocuparan por catequizar en lengua vulgar. Ello explica que los documentos más abundantes de entonces y de los encontrados sean de carácter religioso. En el siglo XVIII asistimos a un retroceso de su presencia en Álava. Si bien la castellanización afecta a todo el territorio, el vasco no llega a desaparecer. Sin embargo, al siglo siguiente, su regresión es importante en Navarra. Encontramos la fundación de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, que se consagra por estudio a las ciencias, aunque sus miembros seguían utilizando el castellano, llegaron a crear la Asociación Vasca en 1886, que se presenta un hito destacado, ¿no? Y entre sus primeras preocupaciones encontramos el tema de la lengua. Del siglo XX data la creación de distintas instituciones ocupadas en el mantenimiento y en el estudio científico del vasco. Sin embargo, como ocurre con el gallego y con el catalán, la guerra civil corta de raíz, ¿no?, todas las iniciativas encaminadas al proceso de la lengua y de la cultura vasca. Hasta 1868 no se consigue la unificación de la ortografía y del léxico vasco. El vasco unificado se denomina euskera batua o batua, perdonarme a mis amigos de Euskadi, y con esta normalización se ha conseguido que el vasco se emplee en los medios de comunicación, en el sistema educativo, que sea lengua legislativa y política, y por otra parte la lengua ha podido también acomodarse a los nuevos tiempos al recoger nociones de la lengua, de la técnica, etcétera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero saludar a mis amigos de Galicia, donde he estado trabajando como docente bastante tiempo, a mi familia, que también la tengo allí. En el País Vasco, Euskadi, también tengo a mi tío Fernando y a mis primos y amigos, por supuesto. Y en Cataluña también tengo amigos que estudiamos juntos en Italia, que les mando un fuerte saludo y un fuerte beso. Y a todos los que me seguís desde el otro lado del océano, que sois bastantes, decir que gracias, gracias y gracias. Nos vemos en la siguiente entrega y hasta pronto.